Clara tenía 32 años. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance y vivía sola en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Después de una larga relación fallida, había decidido darse una nueva oportunidad descargando Heartmatch, una app de citas de moda. Había pasado semanas deslizando perfiles, algunos interesantes, otros patéticos, pero ninguno lo suficientemente convincente para merecer más que un par de mensajes corteses. Hasta que apareció Iván. Alto, atractivo, inteligente, con una mezcla perfecta de humor y profundidad. Sus fotos mostraban a un hombre viajero, amante de los libros, los gatos y las caminatas por la montaña. El chat con él fue diferente desde el principio. No hubo frases vacías ni intentos desesperados por impresionarla. Iván parecía genuinamente interesado en ella, en sus pasiones, en sus miedos, en lo que la hacía reír. En cuestión de días, Clara se encontró revisando sus mensajes con una sonrisa en la cara, esperando ansiosa a que llegara la noche para hablar durante horas. La primera cita fue perfecta. Iván llegó puntual, con una sonrisa cálida, y todo fluyó con naturalidad. El restaurante era acogedor, la conversación chispeante, y antes de que Clara pudiera darse cuenta, estaba riendo como hacía tiempo no lo hacía. El beso al final de la noche fue suave, dulce, un anticipo de lo que parecía ser el comienzo de algo especial, pero lo que comenzó como un sueño pronto se transformó en una pesadilla. Todo empezó con pequeños detalles que Clara al principio no quiso ver. En su segunda cita, Iván le llevó un ramo de peonías, sus flores favoritas. Cuando ella le preguntó cómo lo sabía, él sonrió y dijo que se lo había mencionado en una conversación. Clara no lo recordaba, pero no le dio mayor importancia. Luego, durante una caminata por el parque, Iván mencionó de manera casual el nombre de su maestra de tercer grado. Clara se detuvo en seco. ¿Cómo sabes eso?, preguntó entre risas nerviosas. Iván dijo que había sido una corazonada, que ella se lo había contado mientras hablaban de su infancia. Clara quiso creerle, pero a medida que pasaban los días, los detalles se acumulaban. Iván sabía que su madre había tenido cáncer, que su padre la había abandonado cuando era niña, que le aterraban las arañas, que solía dormir con un vaso de agua en la mesa de noche, que tenía una cicatriz en la rodilla por una caída en bicicleta cuando tenía 10 años. Cosas que Clara sabía que jamás le había contado. La primera noche que Clara sintió un escalofrío real fue cuando Iván le envió una foto de su gato Bruno, durmiendo en el sillón. Una foto que Clara nunca había publicado ni enviado a nadie. Cuando le preguntó cómo la tenía, Iván respondió que debió haberla subido alguna vez a sus redes. Clara buscó, revisó todas sus cuentas, pero no encontró esa imagen por ninguna parte. Clara decidió poner distancia. Durante días ignoró los mensajes y llamadas de Iván, pero él no parecía dispuesto a rendirse. Empezaron a aparecer notas en la puerta de su departamento. Primero frases dulces: te extraño, pienso en ti, no quiero perderte. Luego cosas más perturbadoras: ¿por qué me haces esto? No puedes huir de lo que sientes. Sé dónde estás, sé lo que haces. Una noche Clara llegó a casa y encontró su puerta entreabierta. El corazón le martillaba el pecho mientras avanzaba por el pasillo. Todo parecía en orden, excepto por una sola cosa. En su cama, perfectamente doblada, estaba su blusa favorita. Una que había desaparecido semanas atrás. Una que ella creía perdida en la lavandería. Clara cambió la cerradura al día siguiente. También instaló cámaras de seguridad en el pasillo de entrada y en el living. Durante unos días, las cosas parecieron calmarse. Iván dejó de escribirle, no hubo notas ni llamadas. Hasta que una noche, Clara despertó sobresaltada. Había escuchado algo, un ruido sordo, apenas un roce, pero lo suficiente para arrancarla del sueño. Tomó su celular y revisó las cámaras. Ahí estaba él, Iván, en su living, de pie, inmóvil, mirándola a través de la puerta entreabierta de su dormitorio. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las imágenes eran en tiempo real. Quiso gritar, pero el miedo le cerró la garganta. Tomó el celular, temblando, marcó a la policía. Mientras hablaba con la operadora, escuchó pasos lentos acercándose. La puerta del dormitorio se abrió con un leve crujido. Iván sonrió. Clara gritó. Cuando los policías llegaron 20 minutos después, no había ni rastro de él. Las cámaras habían sido arrancadas, los cables cortados.
Clara lloraba desconsolada, tratando de explicar lo que había pasado, pero los oficiales parecían escépticos. No había señales de entrada forzada, ni testigos, ni pruebas. Quizás fue una pesadilla, sugirió uno de ellos. Clara sabía que no lo había sido. Durante los días siguientes, Clara dejó de dormir. Se mudó temporalmente a casa de una amiga, pero incluso allí no encontraba paz. Iván no aparecía, no escribía, no llamaba, pero Clara sentía su presencia en todas partes, en las sombras al cruzar la calle, en los rostros de los desconocidos en el metro, en los sueños que la despertaban jadeando en mitad de la noche. Una tarde, revisando su correo electrónico, encontró un mensaje sin remitente. El asunto era: te ves hermosa cuando duermes. El correo incluía una serie de fotos: Clara en su cama, Clara en la ducha, Clara en su cocina, todas tomadas desde ángulos imposibles. La última mostraba su rostro dormido, con una mano apoyada suavemente en su mejilla. Clara cayó de rodillas, temblando, hiperventilando. Llamó a la policía de nuevo. Esta vez, el tono fue más serio. Asignaron un patrullaje frente a la casa, pero no había mucho más que pudieran hacer. Cambie de número de correo, manténgase acompañada, le aconsejaron. Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La paranoia se convirtió en su única compañera. Tapó todas las ventanas, desconectó el Wi-Fi, cambió de teléfono, dejó de trabajar. Pero el terror encontró formas de alcanzarla. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó la notificación de su nuevo celular. Un número desconocido había enviado un mensaje. ¿Por qué te escondes de mí? Cuando apagó el celular, el timbre sonó. Clara se arrastró hasta la puerta aguantando la respiración. Miró por la mirilla. No había nadie. Pero al revisar el suelo, vio algo que hizo que las piernas le fallaran. Una caja pequeña, envuelta en papel rojo, con su nombre escrito en una caligrafía familiar. Dentro, había un mechón de su propio cabello. Desesperada, Clara decidió que debía enfrentarlo. No podía seguir huyendo, no podía seguir viviendo atrapada en ese miedo. Decidió volver a la app, abrió HeartMatch, buscó su conversación con Iván. Había desaparecido. Revisó su perfil. Borrado. Fue entonces cuando se le ocurrió algo. ¿Y si creaba un perfil falso, uno nuevo, con otra foto, otro nombre? Tal vez pensó, podría atraerlo de vuelta, descubrir algo, obtener pruebas. Pasó días construyendo el perfil perfecto. Se presentó como Laura, una mujer extrovertida, divertida, amante de los gatos, de las caminatas, de los viajes. El tipo de persona que Iván parecía buscar. Subió fotos robadas de bancos de imágenes, escribió una biografía cuidadosamente planeada. Y esperó. No tardó en aparecer. Un nuevo perfil, Diego. Pero Clara lo reconoció. Las fotos eran distintas, pero la sonrisa era la misma. Las palabras, el ritmo, la intensidad. Diego era Iván con otro nombre, otro rostro. Clara deslizó a la derecha, y así comenzó el juego. Durante días, Clara lo condujo, lo sedujo, lo estudió. Aprendió a reconocer sus patrones, a leer entre líneas. Y entonces, lo citó. Una cafetería pequeña, en las afueras de la ciudad. Fue allí acompañada de 2 detectives de civil, ocultos entre los clientes. Pero Iván nunca apareció. En su lugar, Clara recibió un mensaje. Me decepcionaste. La siguiente noche fue la peor. Clara despertó a las 3 de la mañana. No por un ruido, no por un sobresalto, sino por un susurro. Alguien le hablaba al oído. Cuando abrió los ojos, Iván estaba allí, en su cama, sonriéndole en la penumbra. No tuvo tiempo de gritar. Una mano le cubrió la boca. Otra presionó una navaja contra su garganta. «Shh», murmuró Iván con una ternura aterradora. «Solo quiero hablar». Clara temblaba, las lágrimas rodando por sus mejillas. Iván le acariciaba el cabello. «Te amo, Clara. Siempre te he amado. Incluso antes de conocerte. Tú eres perfecta. Eres todo lo que siempre quise». Clara intentó moverse, pero el cuchillo se clavó apenas en su piel. «¿Por qué me haces esto, Clara? ¿Por qué me rechazas? Yo lo sé todo de ti, sé cómo respiras, cómo sueñas, qué te asusta. Nadie podrá amarte como yo». En un momento de distracción, Clara reaccionó. Mordió la mano que la cubría, rodó fuera de la cama, corrió al living. Iván la siguió, la navaja brillando. Clara apenas logró abrir la puerta cuando Iván la alcanzó, tomándola del cabello, tirándola al suelo. Gritaba.
Gritaba con una desesperación que le quemaba la garganta. Los vecinos escucharon. Las luces se encendieron. Las sirenas se acercaban. Iván la miró una última vez. «Nunca escaparás de mí», y desapareció por las escaleras de emergencia. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Clara dejó la ciudad, cambió de nombre, de aspecto, de vida. Vivía vigilante, con el corazón en un puño. A veces, al cruzar una calle, creía verlo entre la multitud, o sentía una mano que nunca estaba allí. Una noche, mientras acomodaba cajas en su nuevo departamento, encontró algo que la heló. Entre los libros, cuidadosamente colocado, había un sobre. Dentro, una foto. Clara, durmiendo en su nueva cama, y al dorso en una caligrafía perfecta. El amor verdadero siempre encuentra el camino. El restaurante La Belle Eclipse siempre había sido uno de esos lugares al que solo acudían quienes podían permitirse el lujo de una experiencia inolvidable. Ubicado en un antiguo caserón victoriano a las afueras de la ciudad, lo rodeaba un aura de misterio y exclusividad. La prensa había escrito sobre él, los influencers lo habían fotografiado, pero poco se sabía de su dueño ni de su plantilla, que parecía cambiar cada temporada como un secreto bien guardado. Sofía, una mujer de 32 años de cabello castaño lacio, ojos verdes profundos y sonrisa fácil, se miraba nerviosamente al espejo del baño de su departamento. Se aseguraba de que su vestido negro estuviera perfecto. Iba a una cita importante. Había conocido a Adrián en una app de citas 2 meses atrás. Alto, elegante, misterioso, siempre supo qué decir, cómo tocar el nervio exacto de su curiosidad, y ahora por fin lo conocería en persona. Sofía llegó en taxi a la Belle Eclipse. Desde la entrada el aire parecía distinto. La vegetación a los lados del sendero estaba quieta, demasiado quieta, como si el viento no se atreviera a pasar. Las luces tenues del jardín iluminaban apenas lo necesario para guiarla hasta la gran puerta de madera, donde un hombre delgado, de rostro alargado y sonrisa demasiado amplia, le abrió sin que ella tocara el timbre. «Bienvenida, señorita Sofía. La están esperando». Un escalofrío le recorrió la espalda. No recordaba haber dicho su nombre al llegar, pero lo atribuyó a la reserva de Adrián. Al entrar fue golpeada por un aroma embriagador, una mezcla de rosas negras, incienso y algo más profundo, más crudo, que no supo identificar. Las mesas estaban dispuestas a la perfección, rodeadas de candelabros que lanzaban sombras danzantes en las paredes de piedra. En el centro del salón, Adrián se levantó y le sonrió. Adrián era incluso más apuesto en persona. Traje oscuro, ojos color ámbar, mandíbula definida. Cuando tomó su mano para saludarla, Sofía sintió un extraño hormigueo subirle por el brazo. «Estás preciosa, Sofía». Se sentaron. La cena comenzó entre risas nerviosas y brindis. El vino era dulce, casi hipnótico, y la comida parecía derretirse en la boca. Pero algo empezó a perturbar a Sofía. Al principio, pensó que eran imaginaciones. Un reflejo en las copas, una sombra en la pared, una vibración en el suelo. Pero al segundo brindis sucedió. Parpadeó. Y en ese parpadeo, una fracción de segundo apenas, vio al camarero que les servía transformarse en un cadáver descompuesto. Ojos hundidos, piel gris, mandíbula colgante. Parpadeó de nuevo. Normal. Un escalofrío le trepó por la columna. Trató de ignorarlo, de sonreír, de continuar la charla. Pero cada vez que parpadeaba, el mundo parecía romperse por un instante. La pareja de la mesa contigua se convertía en esqueletos envueltos en trajes de carne que apenas los contenían. El pianista en la esquina se volvía un amasijo de huesos que movía las manos sobre las teclas sin tocarlas. El maître d', un anciano elegante, se convertía en una figura sin ojos, con la boca cosida. Sofía comenzó a sudar frío. «¿Estás bien?», preguntó Adrián inclinándose hacia ella. «Sí, creo que necesito un poco de aire». Se levantó tambaleándose, con el corazón a punto de estallar. Caminó hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla se dio cuenta de que no tenía pomo. La madera estaba sellada, lisa, como si nunca hubiera sido una puerta. Volvió a mirar al salón. Todos los comensales la miraban ahora. Y cuando parpadeó, ninguno volvió a su forma humana. Una carcajada reverberó en las paredes. Era Adrián. «Ah, Sofía, tenía tantas ganas de que llegaras». La mujer retrocedió, tropezando con una silla. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?». Adrián se levantó. Donde sus ojos habían estado, ahora ardían 2 brasas. Sus dientes eran afilados,
La piel parecía vibrar con algo reptante bajo la superficie. La Belle Eclipse es especial. No es solo un restaurante, es un umbral. Aquí alimentamos algo más grande. Y tú, querida, eres el plato fuerte. El suelo tembló. Del techo comenzaron a descender sombras alargadas, goteando una sustancia negra que chisporroteaba al tocar el suelo. Las figuras cadavéricas se levantaron de sus mesas, rodeándola. La orquesta comenzó a tocar, pero los músicos eran esqueletos vestidos de gala, y las notas eran chirridos que desgarraban el aire. Sofía gritó y corrió por el salón empujando sillas, golpeando a los clientes que ya no eran humanos, buscando una salida. Pero no había ventanas. Las paredes eran de piedra sólida. Las sombras se arrastraban por el suelo, subiéndole por los tobillos como serpientes líquidas. «Déjenme ir, por favor», lloraba arañando la pared. Adrián se acercó despacio, como un depredador jugando con su presa. ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien con tu energía, Sofía? ¿Alguien cuya luz interior arda tan brillante? Este lugar se mantiene gracias a sacrificios como tú. No es personal. Es hambre. Ella buscó algo con que defenderse, tomó un cuchillo de la mesa, pero cuando intentó clavarlo en una de las figuras, este atravesó la carne como si fuera niebla. La risa llenó el salón. Las luces se apagaron. Sofía quedó a oscuras. Solo oía su respiración, rápida, rota. El sonido de pasos acercándose, un roce helado en su nuca. «Corre», susurró una voz detrás de ella. Ella echó a correr a ciegas, chocando con mesas, cayendo, levantándose, y entonces lo vio. Al fondo del salón, una puerta entreabierta, de donde emanaba una luz rojiza. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas, sintiendo las manos frías que intentaban sujetarla, las uñas que le rasgaban el vestido, los murmullos que le taladraban los oídos. Atravesó la puerta, se encontró en una cocina, pero no era una cocina común. Cadáveres colgaban del techo, despiezados como reses, algunos aún moviéndose débilmente. Un hombre sin rostro la miró desde un rincón, sujetando un cuchillo oxidado. Sofía gritó, retrocedió. Buscó otra salida. Encontró una trampilla en el suelo. La abrió. Bajó a un pasadizo angosto, oscuro, donde el aire era espeso y el olor a sangre lo llenaba todo. Gateó a ciegas por el túnel, oyendo el eco de risas detrás de ella. Las paredes parecían moverse, palpitar, como si estuviera dentro de algo vivo. Cada vez que parpadeaba veía rostros pegados a la carne de las paredes, ojos que la miraban, bocas que se abrían para gritar sin sonido. «¿No saldrás, Sofía?», oyó en su mente. Era Adrián hablándole sin boca, pero siguió adelante. Llegó a una reja. La empujó con todas sus fuerzas. Cayó al otro lado. Estaba afuera. El restaurante se alzaba frente a ella, ahora deformado, cubierto de venas negras, respirando como un organismo. Corrió por el jardín. El coche del taxi seguía allí. Golpeó la ventana. El conductor dormía, o estaba muerto. Lo sacó a empujones, se subió, arrancó el motor, aceleró, derrapando en la grava. No miró atrás. Manejaba con manos temblorosas, llorando, jadeando, riendo, casi histérica por haber escapado. Pero cuando llegó a su apartamento, algo estaba mal. La ciudad estaba vacía, sin autos, sin gente. Subió las escaleras corriendo, entró. Encendió la luz. Nada. Se miró en el espejo y entonces lo vio. En sus ojos algo brillaba, algo ámbar. Una sonrisa lenta, ajena, comenzó a formarse en su rostro. Una voz sonó en su cabeza. «Gracias, Sofía. Ahora eres parte de nosotros». Se miró las manos. Su piel comenzaba a resquebrajarse, a mostrar algo reptante debajo. Cayó de rodillas, gritando, pero su voz ya no era suya. Las paredes del apartamento se torcieron. El mundo a su alrededor comenzó a doblarse, a derretirse. El restaurante no era solo un lugar. Era un virus. Y ella era su nuevo portador. La Belle Eclipse había salido al mundo. Marina despertó con un zumbido en los oídos, una sensación espesa en la garganta y el tenue eco de risas ahogadas resonando en su cabeza. El amanecer filtraba su luz pálida a través de las persianas mal cerradas, bañando su dormitorio en un gris enfermizo. A su lado la cama estaba vacía. El desconocido se había ido. El nombre de él no lograba alcanzarla. ¿Había sido Pablo? ¿O tal vez Lucas?
Lo había conocido en un bar la noche anterior, una mezcla de alcohol, risas y caricias rápidas que terminó en su apartamento. No esperaba nada más que una noche de distracción, pero al despertar, el vacío en la cama parecía haberse tragado no solo al hombre, sino también algo más, algo indefinible. Arrastrándose fuera de la cama, Marina cruzó al baño. El rostro en el espejo le devolvió una imagen demasiado pálida, ojerosa, con marcas rojas en el cuello. Se mojó la cara para despejarse y al alzar la mirada de nuevo lo notó. Detrás de ella, en el reflejo, una silueta. Se giró con un sobresalto. Nada. Volvió a mirar al espejo. El reflejo la mostró sola. Sacudió la cabeza. «Estás cansada, Marina», murmuró, aunque su voz tembló más de lo que pretendía. El eco de las risas de anoche le pareció de repente lejano, como un sueño húmedo y pegajoso. El cuarto olía a perfume masculino, y ese aroma resultó inesperadamente repulsivo. Al salir del baño pasó frente al espejo del pasillo. Ahí lo vio, un rostro pálido, ligeramente desenfocado, que la observaba desde dentro del cristal. Era él, el desconocido. Sus ojos parecían demasiado abiertos, su sonrisa se extendía más de lo que debería ser posible, y su piel parecía vibrar, como si estuviera atrapado en una grabación defectuosa. Marina dio un paso atrás. El reflejo, sin embargo, no imitó su movimiento. El hombre del espejo alzó la mano, moviéndola lentamente de un lado a otro, como si saludara, o peor, como si advirtiera. Las primeras horas del día pasaron entre intentos desesperados de racionalizarlo. Marina llamó a Carla, su mejor amiga, pero cortó antes de que atendiera. ¿Qué iba a decirle? ¿Que el tipo con el que se acostó anoche estaba en sus espejos? Cerró las cortinas. Evitó mirarse en los reflejos. Tapó el espejo del pasillo con una sábana, el del baño con una toalla. En la sala volteó el televisor para que no reflejara nada. El miedo reptaba bajo su piel, una ansiedad que no sabía cómo drenar. A mediodía necesitaba confirmar que no estaba volviéndose loca. Se plantó frente al único espejo que quedaba sin cubrir, el del vestidor. Tomó una respiración profunda, alzó la vista. Ahí estaba él, pero no era el mismo. Su rostro se había deformado, la boca una grieta negra que cruzaba su rostro, los ojos hundidos en cuencas rojas. Y esta vez no estaba solo en el reflejo. A su lado otras figuras emergían, amorfas al principio, pero luego claras. Más hombres, todos con rostros que parecían sacados de pesadillas. Cada uno la miraba, y Marina sintió que el aire se hacía pesado, como si el espejo comenzara a succionarla. Tropezó hacia atrás. El vestidor parecía un horno, la piel de Marina cubierta de sudor. Cerró la puerta de golpe, se acurrucó en el suelo, el celular entre las manos temblorosas. Marcó a Carla. «Marina, ¿qué pasa?» No sé qué hacer. Carla, hay alguien en mis espejos». Silencio. «¿Qué? Te lo juro, no estoy loca, están ahí. El tipo de anoche está en todos mis espejos, me está mirando». Carla intentó calmarla. «Voy para allá», prometió. Pero Marina ya no escuchaba. Se había levantado, tambaleante, y su mirada cayó en el ventanal del balcón. Reflejos, incluso el vidrio. Y en él, los vio de nuevo, más cerca. Cuando Carla llegó, Marina estaba en el suelo del salón abrazándose las piernas, rodeada de vidrios rotos. Había destrozado el espejo del vestidor, el del baño, el del pasillo. La televisión estaba en el suelo, estrellada. Carla gritó su nombre. Intentó sacudirla, pero Marina apenas la reconoció. Ellos vienen», susurró Marina, los ojos desorbitados. «Salen del espejo. Ya casi están aquí». Carla trató de limpiar el lugar, de calmarla, de convencerla de que todo era producto del alcohol, de la resaca, de la ansiedad. Pero al atardecer, cuando la luz naranja se apagaba en el departamento, Carla vio algo que la hizo congelarse. Mientras hablaba con Marina en la cocina, notó movimiento en el reflejo de la ventana. Giró bruscamente. No había nadie, pero en el reflejo, un hombre alto, pálido, con una sonrisa demasiado ancha. Carla salió corriendo. No regresó esa noche. Marina quedó sola. Las horas se volvieron plomo, pesadas, difíciles de mover. El apartamento crujía, respiraba como si esperara. Cuando Marina se asomaba a cualquier superficie reflectante, la ventana, la pantalla negra del teléfono,
Incluso en la cuchara metálica, ahí estaban ellos, el hombre de anoche y sus acompañantes. Pero esa noche algo cambió. A las 3 de la madrugada, el sonido de un golpe la despertó. Desde la sala llegó un crujido, como cristal partiéndose, seguido de un sonido húmedo, viscoso, que no reconoció. Marina agarró un cuchillo de la cocina y avanzó temblando. En el umbral del salón se detuvo. La ventana del balcón estaba abierta, aunque ella no la había tocado. El aire gélido entraba a ráfagas, empujando las cortinas, y sobre el suelo de madera, mojado de algo que no era agua, marcas de pisadas. Desnudas, pálidas. Marina quiso gritar, pero su garganta se cerró. El reflejo en la ventana mostró lo que su vista directa no podía captar. Las figuras estaban ahí, en el salón. Caminaban, giraban el cuello hacia ella, estiraban manos que temblaban como gelatina. Y lo peor, el hombre del bar sonreía, a centímetros del vidrio. Solo que ya no estaba al otro lado. Estaba de este lado. El cuchillo cayó de sus manos. Los días siguientes fueron un descenso a la locura. Marina no salió del apartamento. Cubrió cada superficie. Vivía en penumbras, en un silencio roto solo por su respiración. Pero ellos seguían ahí. A veces sentía dedos rozándole la espalda, un aliento helado en la nuca, un susurro en la oscuridad que sonaba a su nombre. Al 7º día, su madre, preocupada, fue a buscarla. Cuando nadie abrió, llamó a la policía. Cuando derribaron la puerta, Marina estaba acurrucada en la bañera, los ojos en blanco, la piel rasgada de tanto arañarse. No quedaba un solo espejo intacto en la casa, ni ventana, ni pantalla. Todo roto. Mientras los paramédicos la sacaban en camilla, Marina murmuraba una sola frase, una y otra vez. No se detienen, no se detienen, nunca dejan de venir. Pero aquí no termina. Una semana después, Carla recibió una caja. No tenía remitente, pero al abrirla encontró algo que le heló la sangre. Un pequeño espejo de mano, antiguo, con un marco de plata ennegrecida. En el reverso alguien había grabado, «Para ti con amor». Al principio, Carla lo dejó a un lado, atribuyéndolo a una broma macabra. Pero esa noche, al cruzar frente al espejo mientras se cepillaba los dientes, se detuvo en seco. En el reflejo tras ella vio a Marina, pero no a la Marina que conocía. La del espejo tenía la piel ceniza, la boca abierta en un grito congelado y ojos que la taladraban como agujas. Carla parpadeó. El reflejo ya no estaba, pero supo, con un estremecimiento profundo, que el ciclo había comenzado de nuevo. Los días pasaron y Carla comenzó a notar cosas extrañas. El espejo parecía cambiar de lugar solo. A veces lo encontraba en la sala, a veces en la cocina. Los reflejos que devolvía no siempre coincidían con la realidad. A veces mostraban habitaciones vacías, otras veces, figuras. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpecito. Provenía del espejo. Un sonido tenue, casi un suspiro, como uñas arañando la superficie. Se levantó con el corazón desbocado. Cuando miró al espejo, el rostro de Marina se deslizó lentamente hacia la superficie, como si emergiera de un lago oscuro. Marina sonreía, pero sus dientes eran largos, afilados, imposibles. Carla lo tiró al suelo, lo cubrió con una manta, lo guardó en un armario, pero ya era tarde. A la noche siguiente empezó a verlos en las ventanas, luego en las pantallas apagadas, después en los charcos de agua en el suelo del baño. El espejo, lo entendería después, era solo el canal. El verdadero portal estaba en todas partes, porque donde hay reflejo, hay puerta. La última entrada en el diario de Carla, encontrado días después en su apartamento vacío, decía: «No son solo ellos, ahora soy yo, y me llaman del otro lado». La policía nunca encontró a Carla. El espejo fue subastado por error entre las pertenencias recuperadas, y desde entonces reaparece en historias, leyendas, en foros donde usuarios anónimos cuentan que al mirarse, ven a una mujer que sonríe, con dientes de cristal, llamándolos a cruzar. El hombre del espejo no era solo un visitante ocasional, era un heraldo. Donde él va, abre el umbral para los demás. Marina fue solo la primera en la cadena, Carla la segunda, y quien quiera que tenga ahora el espejo es el próximo eslabón, porque hay reglas que todos conocen, aunque finjan olvidarlas. Nunca mires demasiado tiempo en la oscuridad, nunca confíes en tu reflejo, y si ves a alguien sonriéndote desde el otro lado del vidrio, corre,
porque ellos ya no quieren quedarse tras el espejo. Ellos quieren cruzar, y esta vez vendrán por ti. El restaurante estaba casi vacío esa noche. Las luces tenues daban un aire cálido al lugar, creando una atmósfera tranquila. En una de las mesas, un hombre, Miguel, se encontraba sentado, nervioso pero emocionado. Había estado esperando esta cita durante semanas. Se había conocido con Carmen en línea, y después de varios intercambios de mensajes, finalmente habían decidido encontrarse cara a cara. Había algo intrigante en ella. Su risa parecía penetrar el alma, sus palabras tenían una intensidad que lo mantenía alerta, como si siempre estuviera esperando a que dijera algo profundo o inquietante. Miguel se retorcía en su asiento, mirando su reloj. La ansiedad lo consumía, y su mente recorría una y otra vez todos los detalles sobre Carmen. ¿Cómo sería en persona? ¿Sería diferente de lo que había imaginado? Se preguntaba si la conexión que sentía con ella en sus conversaciones en línea podría trasladarse al mundo real. Un suspiro profundo lo obligó a mirar alrededor buscando un poco de calma. Fue en ese momento cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Sin pensarlo, lo levantó y miró la pantalla. El mensaje era simple pero perturbador. En 7 minutos perderás a la persona frente a ti. Miguel sonrió. Pensó que era alguna broma, tal vez de un amigo. Un mensaje extraño, un juego. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando su mente comenzó a procesar lo que había leído. Miró el reloj. Quedaban exactamente 7 minutos. La sensación de incomodidad se apoderó de él, una sensación que no podía explicar, una pequeña chispa de ansiedad. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría perder a Carmen en 7 minutos? Pensó que lo mejor sería ignorarlo, pero algo dentro de él le decía que debía tomarlo en serio. Miró hacia la entrada del restaurante y vio a Carmen acercarse a su mesa. Ella era aún más hermosa en persona, con un vestido rojo que resaltaba su figura. Cuando se sentó frente a él, su sonrisa era tan genuina que hizo que Miguel se sintiera relajado, aunque aún una pequeña sombra de inquietud le rondaba la mente. «Hola, Miguel», dijo Carmen con suavidad, su voz suave y llena de una calma misteriosa. «Siento la espera». Miguel sonrió, tratando de disimular el extraño mensaje que aún rondaba su cabeza. «No te preocupes, no ha sido nada», respondió, aunque no podía dejar de observarla con más intensidad. Había algo extraño en sus ojos, como si ocultara algo, como si supiera más de lo que dejaba ver. Los dos comenzaron a hablar, pero Miguel no podía dejar de mirar su reloj. A medida que pasaban los minutos, la sensación de incomodidad se intensificaba. El mensaje, aunque ridículo, se le había metido en la cabeza. ¿Qué significaba? ¿Cómo podía perderla en tan poco tiempo? 1 minuto, 2 minutos, 3. La tensión crecía en su pecho como una pesadilla que lo acechaba, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento exacto para desencadenar algo terrible. Carmen, aparentemente ajena a su creciente incomodidad, seguía hablando sobre temas triviales, su trabajo, sus viajes, sus intereses. Pero a medida que los minutos se deslizaban hacia el 7º, Miguel comenzó a sentir una creciente sensación de terror. Algo no estaba bien, algo estaba por suceder. Y entonces sucedió. Carmen de repente se desplomó hacia adelante, la cabeza golpeando la mesa con un sonido sordo. Miguel saltó de su asiento, gritando su nombre, pero no había respuesta. La miró aterrorizado, buscando signos de vida, pero su rostro se tornaba pálido, sus labios se volvieron azules, su pulso inexistente. Carmen estaba muerta. Miguel comenzó a temblar. Sus manos sudaban mientras intentaba tomar su teléfono, marcando el número de emergencias, pero antes de que pudiera llevar el teléfono a su oído, la pantalla se iluminó de nuevo. Un nuevo mensaje. 7 minutos más. El terror se apoderó de él. La palabra más era lo único que resonaba en su mente, como un eco que lo desbordaba. 7 minutos más. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué? ¿Cómo podía ser posible que lo que acababa de ocurrir tuviera alguna explicación lógica? Desesperado miró a su alrededor. El restaurante que había sido tan tranquilo antes ahora parecía más oscuro, como si las sombras estuvieran al acecho, esperando devorar todo lo que quedara. La gente en las mesas cercanas no se daba cuenta de la tragedia que había sucedido frente a ellos. El tiempo parecía haberse detenido, y el sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio mortal. «¿Carmen?», dijo,
aunque ya sabía que no había respuesta. La sustancia de la realidad parecía desvanecerse a su alrededor. No podía dejar de mirar a la mujer frente a él, muerta sin vida. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando vio algo extraño. El reflejo de una figura en el cristal de la ventana. Era una sombra borrosa, como si alguien estuviera de pie fuera del restaurante, observando. No era posible, ¿verdad? Estaba paranoico, ¿no? ¿O había algo más ahí? El sol comenzaba a caer lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. La carretera, vacía y tranquila, serpenteaba entre los árboles, llevándolos hacia un destino que prometía ser un refugio para ellos dos, alejados de la rutina diaria. Gabriel y Elisa, una pareja joven, estaban listos para disfrutar de un fin de semana romántico, lejos del caos de la ciudad. Llevaban meses planeando este retiro, con la esperanza de que el aire fresco de la montaña y la paz de la naturaleza les ayudaran a reconectar, a despejar sus mentes y a fortalecer su relación. La cabaña estaba aislada, ubicada a horas de distancia de la civilización. Había algo casi perfecto en ella. Su encanto rústico, la madera envejecida y el diseño sencillo, parecía sacada de un cuento de hadas. No había señales de vida alrededor, solo árboles que se alzaban como gigantes silentes y el sonido del viento moviendo las hojas. A pesar de la belleza del lugar, un leve escalofrío recorrió la espalda de Elisa cuando pisó la entrada de la cabaña. Era el tipo de sensación que uno no podía explicar, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. Gabriel, siempre el optimista, la miró con una sonrisa y la abrazó. «Es perfecto, ¿verdad? Todo esto es solo para nosotros. Olvidémonos de todo por un par de días». Elisa no dijo nada, pero su mirada escaneó la cabaña, como si algo la estuviera llamando, algo que no podía ver. Entraron con sus maletas, y mientras Gabriel exploraba los alrededores, Elisa fue la primera en notar algo extraño. Una pequeña cámara, casi oculta, en el rincón superior del salón. No podía ser una casualidad. Pensó que tal vez estaba siendo paranoica, pero entonces, mientras revisaba la habitación, vio otra, y luego otra. En todas partes había cámaras pequeñas y discretas apuntando hacia ellos. El miedo, ese sentimiento diminuto pero penetrante, comenzó a apoderarse de ella. «Gabriel», murmuró señalando una de las cámaras. Él se acercó y la miró frunciendo el ceño. «¿Qué es esto? ¿Por qué hay cámaras aquí?», preguntó, pero su tono aún era escéptico. «No lo sé. Esto no parece normal», respondió Elisa, su voz temblorosa. Algo no estaba bien. Un nudo apareció en su estómago. Gabriel intentó tranquilizarla, pero también se sentía incómodo. Decidieron registrar el resto de la cabaña, pero cuanto más buscaban, más cámaras encontraban. Estaban en la sala, en las habitaciones, en el baño. No había lugar sin vigilancia. «Esto está raro», dijo Gabriel finalmente, mirando hacia la pequeña pantalla en su teléfono. «Voy a llamar a los anfitriones». Sin embargo, al intentar hacer la llamada, una notificación apareció en la pantalla. «Bienvenidos. Sabemos que no esperaban esto, pero es parte del juego. Nadie puede escapar, solo uno de ustedes saldrá». La notificación desapareció tan rápido como había aparecido, pero dejó a Elisa y Gabriel congelados. Elisa tomó el teléfono de Gabriel y revisó el mensaje. Había algo en la redacción que la hizo sentirse más inquieta, como si no fuera solo un juego inocente, sino algo mucho más siniestro. «Esto no tiene sentido», dijo Elisa, su voz ahora llena de pánico. Gabriel no pudo decir nada. El miedo crecía en sus ojos, y la ansiedad se apoderó de su respiración. Miró a su alrededor buscando una salida, pero no la había. Las puertas y ventanas estaban cerradas. En ese momento, un sonido extraño se escuchó desde el piso superior. Era como si algo se estuviera arrastrando lentamente. «¿Escuchaste eso?», susurró Elisa mirando hacia las escaleras. Gabriel asintió, pero antes de que pudiera hacer algo, una voz mecánica sonó por los altavoces que parecían ocultos en el techo. «No hay escape. El juego ha comenzado. La regla es simple. Solo uno de ustedes puede sobrevivir. A lo largo de este fin de semana, enfrentará desafíos que pondrán a prueba su voluntad, su confianza y sus temores más oscuros. ¿Quién saldrá de este lugar? La elección es suya, pero no esperen que sea fácil».
Gabriel miró a Elisa, sus ojos llenos de terror. ¿Qué demonios está pasando aquí? No podía comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Quién los estaba observando? ¿Por qué? Pero las respuestas nunca llegaron. Lo único que quedaba era el eco de la voz robótica resonando en la cabaña. Elisa y Gabriel se miraron, ambos conscientes de que algo más oscuro estaba a punto de desatarse. Pero antes de que pudieran decir algo más, la luz parpadeó y una puerta en el pasillo se abrió lentamente, dejando ver una figura sombría en la penumbra. Era un hombre, alto y delgado, con un rostro cubierto por una máscara negra. No dijo nada, simplemente se quedó allí, observándolos con una calma inquietante. En sus manos sostenía lo que parecía una carta. Avanzó lentamente hacia ellos, y con un movimiento brusco, entregó la carta a Gabriel. Con manos temblorosas, Gabriel la abrió. El mensaje escrito en la carta era directo y cruel. De aquí en adelante no podrán confiar el uno en el otro. Los desafíos que enfrentarán los pondrán en contra. Solo uno puede salir. El primero en fallar, morirá. El segundo enfrentará su peor temor. Comiencen. El hombre se dio la vuelta y desapareció en las sombras, dejando a Gabriel y Elisa solos en la cabaña con esa inquietante amenaza colgando en el aire. Gabriel y Elisa se quedaron en el salón, la carta entre sus manos temblorosas. Ambos sabían que las palabras escritas en ese papel no eran una broma. Estaban atrapados en una pesadilla y no podían escapar. La realidad de la situación comenzó a hundirse lentamente en sus mentes, como el agua en un bote con fugas. A cada segundo el terror se hacía más palpable, más real. Elisa miró a Gabriel, buscando algún tipo de respuesta, algo que los guiara a través de esa pesadilla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Su voz, normalmente calmada, ahora estaba llena de desesperación. Gabriel no respondió de inmediato. No tenía idea, ni siquiera sabía si estaba soñando o si lo que estaba pasando era real. El miedo había comenzado a nublar su juicio, y el pensamiento de perder a Elisa, de perder su propia vida, lo estaba consumiendo. Pero sabía que no podían quedarse quietos. No podían esperar a que los desafíos llegaran a ellos. Tenían que hacer algo. Tenemos que encontrar una salida. Si esto es un juego, entonces debemos jugarlo. Quizá haya algo que nos dé ventaja. Gabriel tomó la mano de Elisa, su agarre firme pero tembloroso. Vamos a estar juntos en esto. No te dejaré. Elisa asintió, aunque el miedo seguía brillando en sus ojos. Juntos comenzaron a caminar hacia el pasillo, observando cuidadosamente cada rincón. La cabaña estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. No se escuchaba ni el crujir de la madera ni el susurro del viento. Solo el sonido de sus propios pasos resonaba en el aire denso. De repente, una luz roja comenzó a parpadear en el piso superior, y un sonido metálico recorrió la casa. Algo había sido activado. Un retumbar sordo llenó el aire, y las puertas del salón se cerraron de golpe, dejándolos atrapados. Elisa intentó abrir la puerta, pero estaba completamente cerrada. No podían salir. Estaban encerrados. En ese instante una pantalla se encendió en la pared frente a ellos, mostrando una imagen distorsionada de su rostro. Una voz fría, mecánica, se escuchó a través de los altavoces. La primera prueba ha comenzado. Enfrentarán sus miedos más profundos. Elija uno. El que se atreva a seguir el camino del otro, quedará atrapado en su peor pesadilla. ¿Cuál de ustedes tomará el primer paso? Solo uno podrá avanzar. Ambos miraron la pantalla, los ojos llenos de terror. ¿Qué significa eso?, susurró Elisa. Gabriel no respondió de inmediato. Estaba tratando de comprender lo que estaba pasando, pero la lógica ya no servía. El miedo se había apoderado de su mente, de su cuerpo. Algo tenía que ceder. Sin embargo, el miedo no era solo un sentimiento en el aire, sino algo palpable, algo que los acechaba en cada esquina. Elisa comenzó a sentir una presión extraña en su pecho, como si alguien la estuviera observando, acechándola desde las sombras. Miró a Gabriel, pero no dijo nada. No podía decirle lo que sentía, no podía confundirlo más. De repente, una nueva voz, esta vez más cálida y seductora, surgió de los altavoces. Elisa, ven a mí. Te he estado esperando. Sé lo que más deseas. Solo tú puedes decidir si lo tomas. Elige bien, y tu miedo desaparecerá. Elisa se quedó congelada. Las palabras de la voz comenzaron a inundar su mente.
como un susurro continuo. Sentía como si alguien le estuviera hablando directamente a su alma, tocando cada rincón de su ser, prometiéndole lo que más había deseado en su vida. La sensación de vacío que siempre había tenido, la necesidad de ser amada, deseada, parecía ahora a su alcance. Gabriel la observaba con creciente preocupación. «Elisa, ¿qué pasa? No te acerques». Pero ella no lo escuchaba. La voz parecía haberla atrapado en su propia mente. Cada palabra que oía la acercaba más a la decisión, a la entrega de su voluntad. La cabaña comenzó a girar a su alrededor, como si el mundo entero estuviera colapsando, desmoronándose bajo el peso de su propia angustia. El terror de lo que podía suceder se mezclaba con el deseo de escapar, de encontrar una salida. «Elisa, por favor», Gabriel gritó, y en ese momento ella salió de su trance. Miró a Gabriel aterrada, como si de repente hubiera visto la luz. La voz había desaparecido, pero algo oscuro había quedado en su mente, algo que la hizo temer por la vida de Gabriel. «Lo siento, Gabriel, lo siento tanto». La culpa comenzó a llenar su pecho. No sé qué me pasó, era como si algo dentro de mí me obligara a... Gabriel la abrazó rápidamente, como si temiera perderla en ese mismo instante. No, estoy aquí, estamos juntos. Vamos a salir de esto, ¿de acuerdo? Pero algo más estaba por llegar. La pantalla parpadeó una vez más, y esta vez mostró un mensaje escrito en letras rojas. La segunda prueba comienza ahora. El camino hacia la salvación no está claro. Solo uno de ustedes puede avanzar. Antes de que pudieran reaccionar, una puerta secreta en la pared se abrió, revelando una escalera que descendía hacia una oscuridad absoluta. Una luz débil iluminaba el final de la escalera, lo suficientemente cerca como para que los dos pudieran ver lo que se ocultaba allí abajo. Gabriel miró a Elisa, su rostro lleno de miedo. «Elisa, no sé si esto es lo correcto». Ella asintió lentamente, y con una mirada decidida, tomó su mano. «Vamos juntos, no vamos a separarnos». Ambos se adentraron en la oscuridad, sabiendo que tal vez este sería su último paso. La escalera crujió bajo sus pies, y la tensión en el aire se hizo insoportable. Cuando llegaron al final, se encontraron en una sala cerrada, iluminada solo por una luz fría. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella un pequeño reloj de arena. La arena caía lentamente. Entonces la voz retumbó nuevamente, esta vez más sombría. «El último desafío. Uno de ustedes debe tomar la decisión final. El reloj avanza. El destino de ambos está sellado». Elisa miró el reloj de arena. La arena caía cada vez más rápido. El miedo en su pecho creció con cada grano que caía. Gabriel la miró fijamente, los ojos llenos de desesperación. El terror era palpable y la posibilidad de perderse el uno al otro era insoportable. Finalmente Elisa hizo la única elección que podía hacer. Con una rapidez inesperada empujó a Gabriel hacia el reloj de arena, empujándose a sí misma hacia la puerta oculta que se había abierto detrás de él. «¡Corre, corre ahora!». Gabriel giró hacia ella gritando su nombre, pero la puerta se cerró con un estruendo, separándolos para siempre. En ese instante, el reloj de arena se detuvo, y una luz cegadora envolvió a Elisa. Cuando todo se apagó, solo quedó el silencio. Elisa despertó en su cama, en su propio hogar. A su alrededor, todo parecía normal, como si nada hubiera sucedido. Pero el miedo, la sensación de vacío nunca la abandonó. Había algo en ella que había cambiado para siempre. Gabriel no estaba allí, nunca lo estuvo. El juego había terminado. Pero Elisa sabía, en lo más profundo de su ser, que ella había sido la última en salir. Pero a un precio demasiado alto, porque en el fondo ella ya no era la misma. Lucía había vivido toda su vida en una rutina tranquila, alejada del caos de la ciudad y rodeada por la naturaleza. Se consideraba una persona normal. No creía en lo paranormal ni en nada que no pudiera ver o tocar. Sin embargo, eso cambiaría después de conocer a Andrés. Era una tarde cálida de otoño cuando Lucía recibió la solicitud de amistad de Andrés en Facebook. Un hombre atractivo, con ojos profundos que parecían ver más allá de lo visible. Tenía una sonrisa tranquila, una mirada intensa, pero sobre todo algo en él parecía diferente, como si estuviera marcado por algo más oscuro. Al principio sus conversaciones fueron inocentes, breves intercambios sobre música, cine y libros.
Pero pronto, Lucía se encontró compartiendo más de lo que debería. Se sentía conectada con Andrés de una manera extraña, casi predestinada. El primer mensaje de voz que Andrés le envió llegó a las 2 semanas de conocerse. Era suave, en tono bajo, casi un susurro. «Espero que estés bien, Lucía. Estaba pensando en ti anoche». Lucía sonrió, sorprendida por la dulzura de su voz. Pero fue la segunda grabación la que la hizo detenerse. No era un mensaje de voz, sino un audio extraño. La grabación estaba llena de ruido blanco, distorsionada, y se escuchaba su propia respiración, y luego, un susurro. «Lucía». El sonido fue tan claro y escalofriante que Lucía tembló. Sin embargo, Andrés le explicó rápidamente. «Debe haber sido un error. Me llegó automáticamente de una aplicación de grabación de voz». Lucía, queriendo creerle, dejó pasar el incidente, pero las cosas no tardaron en empeorar. Durante las siguientes semanas, las grabaciones comenzaron a ser más frecuentes, más inquietantes. En cada mensaje de voz, Lucía escuchaba algo diferente. Voces suaves, murmullos, risas distorsionadas. A veces escuchaba fragmentos de lo que parecía ser su propio susurro en sueños. Aunque nunca recordaba haber hablado mientras dormía, las grabaciones no mentían. Andrés le enviaba mensajes como si nada hubiera pasado, siempre tan cálido, tan comprensivo. Una noche, después de un día largo y agotador, Lucía se recostó en su cama. Decidió escuchar los audios de Andrés antes de dormir como lo hacía siempre. Pero ese día, una grabación se detuvo abruptamente, y en lugar de la voz conocida de Andrés escuchó algo diferente. Una risa baja y gutural que resonó en el fondo. «Lucía, Lucía». El susurro no provenía de Andrés. Esa voz era extraña, desconocida, y su tono estaba lleno de una maldad indescriptible. Lucía se levantó rápidamente de la cama, el corazón palpitando con fuerza, el aire de la habitación pareciendo volverse más pesado. No podía explicar lo que sentía, pero algo le decía que Andrés no era quien decía ser. Esa noche, el sueño se le escapó. Pasó horas mirando el techo, escuchando los ruidos en la casa. Cada vez que cerraba los ojos sentía la presencia de algo, como si alguien estuviera observándola desde las sombras. Decidió hacer una búsqueda en internet. Lo primero que encontró fue algo extraño, una leyenda sobre un hombre conocido como el coleccionista de voces, un ser que se alimentaba del alma de aquellos a los que acechaba, recolectando sus susurros y conversaciones mientras dormían. Los relatos hablaban de voces susurradas en la oscuridad, de personas que perdían su cordura lentamente. Aterrada, Lucía no sabía qué pensar. ¿Era Andrés el coleccionista de voces? ¿O había algo aún más siniestro en juego? Decidió confrontarlo. «¿Por qué me envías esos audios?», le preguntó por mensaje. «¿Qué está pasando, Andrés?». Andrés respondió casi al instante. «Te quiero, Lucía, pero a veces el sueño puede hablar. A veces las voces que escuchamos no son solo nuestras, son ecos del alma, de lo que estamos buscando». Lucía quedó confundida, pero algo en la forma en que respondió le pareció extraño. Había una calma en sus palabras que no correspondía con la urgencia de la situación. Un sentimiento de desconfianza comenzó a envolverla, como si Andrés estuviera jugando un juego más profundo del que no entendía las reglas. Al día siguiente, decidió ir a la casa de Andrés. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Necesitaba respuestas. Cuando llegó a su departamento, Andrés la recibió con una sonrisa cálida, como si nada estuviera mal. Era un lugar pequeño, desordenado, con estanterías llenas de libros y discos de vinilo. Sin embargo, lo que llamó la atención de Lucía fueron las grabadoras. Había varias, todas encendidas, grabando algo. Cada una parecía estar captando un sonido distinto, como si estuviera grabando su vida, sus movimientos, sus pensamientos. «¿Qué es esto?», preguntó señalando las grabadoras. Andrés sonrió levemente como si la pregunta fuera de esperarse. «Son recuerdos. Los sonidos son importantes. Cada voz tiene un valor». Lucía no entendió completamente lo que quería decir, pero su cuerpo comenzó a sentirse extraño, como si estuviera atrapada en un lugar que no debía estar. Algo no estaba bien. De repente, una de las grabadoras comenzó a emitir un susurro. «Lucía». El corazón de Lucía se detuvo por un momento. Esa voz era suya, pero estaba distorsionada, como si alguien la estuviera manipulando desde dentro de la grabadora. El pánico la invadió, y sin pensar,
Salió corriendo del departamento. Esa noche, los audios se intensificaron. Ahora no solo escuchaba su propia voz, sino que oía fragmentos de conversaciones que no recordaba haber tenido, incluso de situaciones que no sabía cómo habían sucedido. Se escuchaba a sí misma hablando en sus sueños, hablando con una voz diferente, en un tono más oscuro. Y entonces lo comprendió. No era Andrés quien estaba enviando los audios. Él no estaba detrás de las grabaciones. Había algo más, algo que la observaba. Un ser que recogía sus voces, que las coleccionaba, las guardaba en su ser. Era el coleccionista de voces. Y lo peor de todo era que, a medida que las voces aumentaban, su conciencia comenzaba a desvanecerse. La distorsión de su propia voz, las risas extrañas en la oscuridad. Todo se mezclaba en un eco infernal que la rodeaba. En la última grabación, Lucía escuchó claramente lo que le esperaba. «Ya eres mía», susurró la voz desconocida. «Tu alma es un eco ahora, y las voces siempre estarán conmigo». La conexión con Andrés se rompió esa misma noche, pero Lucía ya no estaba segura de si realmente quería romperla. De alguna manera, ella también se había convertido en parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. La última vez que se escuchó a sí misma en los audios, ya no era ella quien hablaba. Lucía había sido reemplazada. Lucía no volvió a ser vista. Nadie sabe qué ocurrió con ella. En su teléfono sus grabaciones continúan. Las personas que las escuchan dicen oír susurros en la oscuridad, voces que llaman su nombre, incluso en los lugares más tranquilos. Y el coleccionista de voces sigue grabando, recogiendo sus ecos, almacenando las almas en su colección, y esperando, siempre esperando, que alguien más se convierta en su siguiente susurro. Esa noche Andrea llega al cementerio, envuelta en la oscuridad, con una niebla espesa cubriendo los caminos entre las tumbas. La luna llena apenas ilumina la escena, haciendo que las sombras de las lápidas se alarguen como si tuvieran vida propia. El aire está frío y un viento suave y helado parece susurrar entre las ramas de los árboles. Al llegar se encuentra con un hombre alto vestido con un traje oscuro, elegante pero algo anticuado. Su nombre es Sebastián, y es el que la ha citado. Tiene una mirada penetrante, una sonrisa inquietante, y una calma que parece fuera de lugar en un lugar tan macabro. Él la saluda sin mucho entusiasmo, como si ya supiera quién es. «Sebastián, me alegra que hayas aceptado mi invitación, Andrea. Algunas personas no lo harían, pero tú eres diferente». Andrea, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal, se siente algo incómoda, pero la curiosidad la mantiene de pie. No hay vuelta atrás. Mientras avanzan entre las tumbas, Andrea comienza a notar algo extraño. Las lápidas parecen estar cambiando, con inscripciones que desaparecen y otras nuevas que emergen lentamente en la piedra. Cuando se detienen frente a una lápida particularmente antigua, Andrea se da cuenta de que el nombre que aparece allí es el suyo. Andrea. Eso no puede ser. Sebastián. ¿Qué pasa? Nunca te habías preguntado cuándo llegarías aquí. Andrea se queda sin palabras, sintiendo como si el aire mismo se volviera denso a su alrededor. El nombre en la lápida tiene una fecha de muerte, y es para dentro de unos pocos días. La fecha de su muerte exacta está grabada con una precisión aterradora. Se aparta rápidamente, pero Sebastián parece disfrutar de su miedo. Sebastián. Los muertos siempre tienen una historia que contar, Andrea. Y tú, querida, ya estás escribiendo la tuya. A medida que avanzan, las lápidas comienzan a mostrar más detalles perturbadores sobre la vida de Andrea. Nombres de personas que han sido parte de su vida aparecen esculpidos en las tumbas cercanas. Sus amigos, sus familiares, todos están allí muertos según las fechas inscritas. La confusión y el terror empiezan a nublar su mente. Sebastián observa, como si todo esto fuera parte de un espectáculo privado solo para ella. Andrea. Esto no es posible. ¿Qué está pasando aquí? Sebastián. ¿No lo ves? Estás viendo lo inevitable. Todos los caminos conducen a la misma conclusión. No puedes huir del destino, Andrea. El aire se vuelve cada vez más denso y pesado, como si las sombras mismas quisieran engullirla. El sonido de los pasos en la grava suena como si el cementerio entero estuviera respirando. Andrea siente que la sensación de estar observada se intensifica.
como si cada piedra, cada tumba estuviera observándola y esperando a que se desplome. A medida que avanzan más profundo en el cementerio, Sebastián le lleva a una tumba en particular, una que parece estar recién arreglada, aunque no hay flores, solo una piedra fría y pulida con su nombre grabado. Sebastián sonríe, un brillo cruel en sus ojos. Sebastián, ¿nunca te has preguntado qué pasaría si pudieras ver tu futuro, tu final? Este es el lugar donde todos los secretos se revelan. Andrea se siente mareada, y todo parece un sueño que se desvanece lentamente. La realidad comienza a torcerse a su alrededor. Las tumbas a su alrededor se transforman, ahora mostrando fechas aún más cercanas, y las inscripciones de los nombres parecen fluir como tinta sobre la piedra, cambiando de forma. Las fechas de su muerte se aceleran, comenzando desde el presente y avanzando rápidamente hacia el futuro, como si el tiempo estuviera corriendo hacia su inevitable fin. Se acerca a la tumba y en un estado de trance, toca la fría piedra, y al hacerlo, un grito sordo emerge desde las profundidades del cementerio, una resonancia que parece atravesar su cuerpo y llegar hasta sus huesos. Sebastián se aleja lentamente, observando cómo Andrea está atrapada en una especie de trance, como si la tumba estuviera llamándola. Pero lo que finalmente la hace reaccionar es una sensación creciente de horror. En la tumba junto a la suya, otro nombre aparece, un nombre que no puede ignorar. Sebastián. La fecha es la misma que la suya. Andrea. No, esto no es real. Eres uno de ellos. Sebastián sonríe nuevamente como si finalmente estuviera revelando su verdadero propósito. Sebastián. No eres la primera, Andrea, no serás la última, pero tu final será más interesante. Andrea, desesperada, comienza a correr a través del cementerio, pero las tumbas se multiplican, los caminos se alargan y el aire se espesa. Ya no sabe si está corriendo por su vida o simplemente aceptando su destino. Finalmente, llega a la entrada del cementerio, pero al girarse para mirar atrás, se encuentra con la misma lápida, la misma inscripción, la misma fecha, la que lleva su nombre. Andrea. No puede ser. En ese momento, la oscuridad la envuelve por completo, y el viento cesa. La niebla se dispersa, y lo único que queda es la solitaria tumba de Andrea, con su nombre grabado en la piedra, esperando a su llegada. Sebastián, de pie junto a ella, desaparece entre las sombras, dejando solo un eco de su risa. El miedo la consume mientras el cementerio se cierra a su alrededor. En la quietud de la noche el cementerio regresa a su calma eterna. Andrea nunca abandonó ese lugar. Y Sebastián nunca fue real. O tal vez siempre lo fue. La tormenta había comenzado sin previo aviso. En la tranquila carretera rural que se extendía frente a ellos, la pareja apenas pudo vislumbrar la ruta bajo la creciente cortina de lluvia. La desesperación se colaba en sus corazones al ver que no podían avanzar más. En la radio la estática reemplazaba las canciones y las voces, lo que solo incrementaba la sensación de aislamiento. Eva y Luis, aunque habían planeado su viaje durante meses, nunca imaginaron que este sería el destino al que se verían arrastrados. Ambos disfrutaban del aire fresco y la naturaleza virgen del lugar, ajenos a la creciente amenaza en el horizonte. Luis, con su habitual optimismo, intentaba tranquilizar a Eva, quien comenzaba a notar que algo no estaba bien. «Estamos a salvo, solo tenemos que esperar un poco a que pase la tormenta», dijo Luis, mientras aceleraba ligeramente el auto, tratando de encontrar algún refugio. A lo lejos, entre los árboles y la niebla, apareció una casa, una mansión antigua, de aspecto oscuro y descuidado, pero lo suficientemente grande como para ofrecer refugio. Eva no estaba segura de si era un lugar al que deberían acercarse, pero la tormenta ya había convertido la carretera en un río de barro y agua, y su coche comenzaba a deslizarse peligrosamente. No había alternativa. Necesitaban refugio. Luis estacionó el auto frente a la casa y ambos se apresuraron a salir. Sin embargo, Eva no pudo evitar un estremecimiento al notar que la mansión parecía vacía, como si estuviera esperando que alguien llegara. La puerta de entrada estaba ligeramente entreabierta, como invitándolos a entrar. «No te preocupes, vamos a estar bien». Luis le dio una sonrisa que intentó ser tranquilizadora, pero Eva pudo notar la ansiedad en sus ojos. Dentro de la casa, el aire estaba pesado. La oscuridad parecía engullirlos.
y el único sonido que se oía era el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Las paredes de madera crujían, como si la casa respirara. Un sentimiento de incomodidad se apoderó de Eva, pero trató de ignorarlo, convencida de que su mente solo jugaba con ella debido al estrés de la tormenta. Luis, siempre tan decidido, comenzó a recorrer la casa. En las habitaciones vacías, no había señales de vida, solo muebles cubiertos por sábanas polvorientas, relojes rotos y cuadros descolgados. Sin embargo, en un rincón del pasillo, una lámpara de aceite seguía encendida, ardiendo débilmente, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Eva observó con detenimiento, pero no dijo nada. Tal vez pensó era una simple coincidencia. Luis sacó su teléfono móvil en busca de señal, pero la pantalla se mantenía en blanco. Frustrado, intentó reiniciarlo, pero sin éxito. Nada, ni señal ni datos. Luis se rió nerviosamente. Parece que estamos atrapados aquí un rato. Eva intentó tranquilizarse, pero la opresión en su pecho no desaparecía. Algo no estaba bien, no solo por la tormenta ni la casa, sino por una sensación inexplicable que la recorría como un escalofrío. De repente un sonido cortó la quietud. Un leve pitido, seguido por el vibrar del teléfono de Luis. Eva se acercó rápidamente, con la esperanza de que pudiera ser una llamada, algo que los conectara con el mundo exterior. Pero cuando Luis levantó el dispositivo, su rostro se tornó pálido. En la pantalla del teléfono apareció un video en vivo. La imagen mostraba a Eva y Luis dentro de la casa, exactamente donde se encontraban, pero desde un ángulo que no podían identificar. Eva, visible en el marco, estaba observando a Luis, y él se encontraba mirando hacia la pantalla del teléfono, como si alguien los estuviera observando desde algún lugar dentro de la misma casa. ¿Quién está grabando esto?, preguntó Eva, su voz quebrada por el pánico. Luis intentó salir del video, pero otro apareció inmediatamente. Esta vez, era un ángulo distinto, pero claramente grabado desde otro punto dentro de la casa. Y luego otro, desde un pasillo, a lo lejos, con Eva claramente reflejada al fondo, pero ella no se había movido hasta ese momento. Luis apretó los dientes, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. «No puede ser», murmuró mirando alrededor de la habitación. Los videos no solo los mostraban a ellos, sino que parecía que la cámara estaba moviéndose sola, cambiando de perspectiva y capturando su cada paso, como si alguien estuviera en la casa con ellos. Un nuevo video apareció. En esta ocasión, mostraba a Luis y Eva claramente visibles en la habitación, pero con una diferencia alarmante. El video los mostraba inmóviles, observando el teléfono. Alguien o algo había cambiado la perspectiva, y lo que antes parecía un ángulo imposible ahora parecía una visión desde una posición que no podían identificar. Eva sintió que el aire se les escapaba. ¿Cómo era esto posible? ¿Quién estaba grabando? Más importante aún, ¿cómo sabían dónde estaban? De pronto un sonido llegó desde el piso superior, como un crujido de madera bajo el peso de algo, o alguien. Luis se tensó al instante, mientras Eva, presa de un terror incontrolable, se aferraba a su brazo. ¿Escuchaste eso?, preguntó ella, apenas susurrando. Luis, sin responder, comenzó a caminar lentamente hacia la escalera que llevaba al segundo piso. El teléfono seguía sonando, pero no se atrevieron a mirarlo. Algo estaba fuera de lugar, algo no encajaba. La casa no era solo antigua, era extraña. En cada rincón la presencia de lo desconocido se hacía más palpable. Al llegar al pasillo del segundo piso, encontraron más puertas cerradas. Las paredes parecían estar cubiertas de polvo, pero había algo más. Algo en las grietas de las paredes que los observaba. Un retazo de memoria que solo podía ser una pesadilla. Un crujido más fuerte los hizo detenerse en seco. Desde una de las habitaciones, una sombra se deslizó detrás de la puerta cerrada. Eva gritó y Luis, paralizado por el miedo, no pudo moverse. Un parpadeo de luz en el teléfono de Luis reveló una última imagen. Los dos, ahora, captados desde un ángulo que nunca podrían haber anticipado. Al abrir la puerta se encontraron con una habitación vacía, exceptuando por un objeto. En el centro, sobre una mesa, había una vieja cámara de video. El lente apuntaba directamente hacia ellos, como si estuviera esperando su llegada. El teléfono de Luis comenzó a sonar nuevamente.
Esta vez una voz susurró por los altavoces del teléfono. No deberías haber llegado. Eva y Luis miraron alrededor completamente aterrados. La casa, el teléfono, los videos, la tormenta, todo giraba a su alrededor en una espiral descendente de locura. La voz en el teléfono continuó. Ya no pueden irse. Ya no pueden salir. Con un último grito de terror, ambos intentaron correr, pero la casa parecía cerrarse a su alrededor. Las puertas desapareciendo, los pasillos alargándose hasta volverse interminables. Los videos seguían grabando, mostrando sus desesperados intentos por escapar, pero cada vez más distorsionados, como si estuvieran siendo controlados por algo más allá de su comprensión. La tormenta rugía afuera, pero en el interior de la casa solo quedaba un silencio mortal, roto únicamente por el sonido de la cámara en la mesa que continuaba grabando. Daniel estaba sentado en su sala con el sonido bajo de la televisión de fondo, cuando su teléfono vibró en la mesa de café. El número en la pantalla no le era familiar. Era tarde, casi la medianoche, y no esperaba ninguna llamada. La voz al otro lado del teléfono era temblorosa, apenas audible, pero él reconoció inmediatamente a su novia, Laura. «Daniel, necesito hablar contigo», dijo Laura, y su tono temblaba con una desesperación inconfundible. Al principio, Daniel no entendió. Su mente estaba nublada por la somnolencia. Había pasado una tarde larga en el trabajo y su cerebro no estaba en su mejor forma, pero la preocupación en la voz de Laura lo despertó de golpe. «¿Qué pasa?», preguntó él entrecerrando los ojos. Un largo suspiro seguido de un silencio ensordecedor lo hizo sentir que algo no estaba bien. Sabía que Laura no era de las que se desmoronaban fácilmente. Siempre había sido fuerte, independiente. Lo que ella dijo después fue un golpe directo a su pecho. «He estado con otro hombre». La confesión la dejó a ella también sin aire. Las palabras se arrastraron por el teléfono como si le costaran salir. Daniel se quedó inmóvil, sus pensamientos chocando entre sí. «¿Qué?». Su voz se quebró, una mezcla de incredulidad y dolor. «Daniel, no es lo que parece». Laura trató de explicarse, pero sus palabras se entrecortaron por el llanto. «El hombre con el que estuve no es humano». El terror inmediato invadió a Daniel, como una corriente fría que le recorrió la espina dorsal. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía ser que no fuera humano? Los pensamientos oscilaban entre la ira, el miedo y la confusión. No tenía sentido, pero algo en su voz le decía que, de alguna manera, todo eso era real. «¿Qué estás diciendo, Laura?». Sus palabras eran firmes ahora, pero sus manos temblaban, incapaces de detenerlo. No quería creer lo que estaba escuchando. «No lo entiendes, Daniel. Él me ha estado acechando desde antes de que te conociera. Y ahora no puedo librarme de él». Laura seguía sollozando como si le costara respirar. Daniel miró al teléfono en su mano. El rostro de Laura parecía desaparecer detrás de una sombra indescriptible. Un sonido extraño resonó en su oído. Algo como un susurro lejano. Un murmullo que no provenía de la línea, sino de algún lugar oscuro, dentro de su propia cabeza. «¿De qué estás hablando, Laura? ¿Quién es él? ¿Qué quieres decir con que no es humano?». Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera, casi como si estuviera luchando contra algo. «No puedo explicarlo todo ahora. Pero está conmigo, Daniel. Está dentro de mí. Ha estado controlando mi vida, mis pensamientos». La voz de Laura se ahogó por un momento, y Daniel la oyó respirar entrecortadamente, como si le costara mantener el control. «Él está aquí, en este momento. Lo puedes sentir, ¿verdad? Está en tu casa, te está mirando». Un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de Daniel. Algo en sus entrañas se revolvió. No entendía lo que estaba sucediendo, pero las palabras de Laura comenzaban a cobrar forma en su mente. Los murmullos extraños, el creciente malestar, esa sensación de que alguien lo observaba. Había algo en su casa, algo que no estaba bien. Daniel miró hacia la puerta de la sala, pero no vio nada. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la piel como si la presencia que Laura mencionaba ya estuviera allí. Su respiración se aceleró, y la realidad comenzó a distorsionarse a su alrededor. De repente, la luz en la lámpara de la mesa de café parpadeó, y la televisión,
que estaba apagada, se encendió por sí sola. La imagen mostraba estática y entonces una figura apareció, una sombra oscura, deformada, que se movía erráticamente en la pantalla. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza, y sin pensarlo, colgó la llamada. El teléfono se resbaló de sus manos y cayó al suelo. Estaba solo, o eso pensó, hasta que una respiración pesada llenó el aire de la habitación. No era la suya, ni la de Laura. Era más profunda, más grave, como si alguien estuviera a punto de devorarle el alma. Daniel dio un paso atrás, pero algo lo frenó. Un murmullo llegó a sus oídos, una palabra distorsionada, algo incomprensible. Entonces, como si fuera una pesadilla, vio los ojos brillando en la oscuridad, en la esquina de la sala. No había forma de describir lo que vio, pero estaban allí, observándolo, vacíos y hambrientos. La figura de la sombra comenzó a tomar forma, como si emergiera de las mismas sombras de la habitación. El aire se volvió denso, pegajoso, y Daniel no pudo evitar el pánico que lo invadió. Alguien o algo estaba en la misma habitación observándolo, y era más que un espectro. Era algo que había estado esperando, acechando, una presencia aterradora, maligna. No podía mover un músculo, como si el miedo lo hubiera paralizado. Y fue en ese momento cuando recordó lo que Laura había dicho. Está dentro de mí. La figura, con ojos brillantes como antorchas, comenzó a acercarse. No caminaba, flotaba. Daniel intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Cada vez se acercaba más, y la sombra tomaba una forma humana. Pero algo estaba mal con esa figura. Era como si su piel estuviera hecha de oscuridad, con una presencia que aplastaba su pecho. Los ojos, esos ojos, ya no eran solo oscuros, eran vacíos, la nada misma. De pronto, la figura se desvaneció, pero Daniel sabía que no se había ido. Estaba dentro de él, tomando control de sus pensamientos, sus deseos. Había una conexión, algo muy profundo que lo vinculaba a esa entidad. Laura tenía razón. El hombre con el que había estado no era humano, pero tampoco era un simple espectro. Era algo más, algo antiguo, primitivo, que había encontrado un camino hacia el mundo de los vivos a través de su amada. Daniel, atrapado entre el terror y la duda, comprendió finalmente lo que significaba la llamada de Laura. La relación con el otro había sido mucho más que una infidelidad. Había sido una invitación, una trampa que había estado tendida desde el primer momento. Una trampa que él, sin saberlo, había aceptado. El teléfono vibró nuevamente, pero esta vez no contestó. No podía. Sabía lo que Laura había descubierto, lo que él estaba por vivir. Él ya no estaba solo. La sombra había llegado para quedarse. El día siguiente llegó, pero Daniel ya no estaba allí. No estaba en su casa, ni en el trabajo, ni en ningún otro lugar. Nadie lo vio más. Las personas que lo conocían hablaron de su desaparición, pero nunca entendieron lo que sucedió. No sabían que Daniel había sido consumido, devorado por la misma oscuridad que acechaba a Laura. La sombra del otro, la presencia malévola, había encontrado un nuevo huésped, y Daniel se convirtió en su nuevo recipiente. Ahora era él quien acechaba a Laura, esperando el momento adecuado para reclamarla como suya. Y ella, atrapada en su propio infierno, sabía que no había escapatoria. La llamada que había hecho a Daniel no fue solo un grito de ayuda. Fue el último susurro antes de que la oscuridad tomara por completo el control de sus vidas. La sombra del otro nunca los dejaría, porque, al final, ellos ya no eran humanos.